que decir que esto es responsabilidad estrictamente del Ministerio Público y de los jueces que lo han tenido con detención preventiva sin tener una sentencia ejecutoriada durante 7 años. Ha sido un hombre que siempre ha creído en la justicia hasta el último momento. El paciente Marco Antonio Aramayo ya ha sufrido un segundo paro cardiorrespiratorio. Falleció ahora 5:40 de la madrugada del día de hoy. Y que quede claro que Marco no ha fallecido como un hombre culpable. No importa lo que diga esta justicia. Marco ha sido un baluarte y tiene que ser un baluarte de ética, de moralidad y sobre todo de interés. Y él me ha dejado un legado de honestidad y de verdad. A las 5 de la mañana con 40 minutos, este martes, Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, falleció. Estuvo 3 días internado en terapia intensiva. Su hijo asegura que continuará con su legado. A las 5:40 de la mañana de este martes, falleció el lector del Marco Antonio Aramayo. 1 hora después, su familia llegó hasta el hospital Cotauma. Estaba casi 3 días internado en terapia intensiva. El paciente Marco Antonio Aramayo, a horas 5 de la mañana aproximadamente, ha sufrido un segundo paro cardiorrespiratorio. Se han seguido los protocolos y las medidas de reanimación. Aún se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos para determinar si fue o no intoxicado. Aún no hay fecha determinada para los informes, pero según presunción de sus allegados, Aramayo podría haber sido envenenado. El paciente tenía un antecedente de una hipertensión arterial sistémica mal controlada y posteriormente tenía el cuadro de debut diabético secundario a una cetoacidosis diabética que el paciente ha cursado, y el paciente estaba muy delicado, ¿no? Caetano, hijo de Marco Antonio Aramayo, no encuentra consuelo por la pérdida irreparable, pero asegura que seguirá con el legado de su padre. Que siempre ha creído en la justicia hasta el último momento. Van a disculpar si me dan las palabras. Señala que la denuncia de su padre, del millonario desfalco en el Fondo Indígena, fue solo el inicio de todo un proceso que desencadenó en varios, pero que no claudicarán como familia. Y él me ha dejado un legado de no venderme, un legado de honestidad y de verdad. El cuerpo de Marco Antonio Aramayo será trasladado a la ciudad de Santa Cruz para su velorio y entierro. Se iniciarán demandas internacionales por el caso de Marco Antonio Aramayo, así lo aseveró su abogado. Asegura que la justicia no es igual para todos y que no se brindó la atención necesaria a Aramayo. El abogado de Marco Antonio Aramayo adelantó que se presentarán demandas internacionales por el caso de su defendido. Las acciones van a ser conjuntas con ya entes internacionales. Realmente nos ha dejado sorprendidas las declaraciones del régimen penitenciario de decir de que Marco tenía atención médica. Pues eso es falso, eso es totalmente falso. Las atenciones médicas fueron siempre procuradas por Marco Aramayo a través de la defensa. Aramayo padecía de hipertensión y diabetes, pero no se le brindó la atención médica necesaria desde el Estado, denuncia la defensa. La atención médica oportuna y por lo menos constante hubiese sido preponderante para salvaguardar la vida de Marco. Marco tenía que primero solicitar al médico del penal que le dé una orden de salida para que recién la autoridad jurisdiccional determine esa salida médica. Eso no es una atención humana. Marco Antonio Aramayo denunció la millonaria corrupción en el Fondo Indígena, por lo que era juzgado y procesado por 256 casos. La justicia no es igual para todos. Yo creo que ahí nos hace ver que a veces priman otros intereses que los que son la verdad. Entonces esa diferenciación para nosotros es clara y que la sociedad también se dé cuenta por qué algunos se han beneficiado de esa manera y por qué Marcos ha terminado dando su vida.
El exdirector del Fondo Indígena falleció esta madrugada en el Hospital Cotaúma, después de 3 días de estar internado en terapia intensiva. ¿Quién era Marco Aramayo? Acompáñenos a conocerlo a través de las siguientes gráficas, por favor. Denunció corrupción en el Fondo Indígena. Fue director del Fondo Indígena. En 2013 denunció uso discrecional del dinero del fondo. La primera denuncia de 3.600 proyectos fantasma en los que desembolsó dinero a cuentas personales sin proyectos concretos que lo respalden. Después fue detenido por denunciar. Durante el 2014 trabajó en la Contraloría en la identificación de los proyectos fantasma. En el 2015 lo citan a declarar como testigo y lo detienen tras haber iniciado 153 procesos por corrupción contra exautoridades del fondo y dirigentes indígenas. Procesos por centenas y audiencias en todo el país. De su detención, la Fiscalía le abrió primero 126 procesos, la mayoría por incumplimiento de deberes. Luego desdoblaron los procesos hasta llegar a 256. Las audiencias de sus juicios se desarrollaron en al menos 5 departamentos. Preso hasta que murió, 7 años de detención preventiva. La Fiscalía abrió procesos sucesivos y pidió su detención preventiva en todos los casos, uno tras otro. Aramayo pasó 7 años en detención preventiva sin tener una sentencia. 2 personas, 2 destinos. Aramayo fue el único detenido. Desde el principio, la defensa de Aramayo alegó que el dinero del Fondo Indígena salió a cuentas personales y a proyectos fantasma por instrucción política. Como presidenta del directorio, se acusó a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y la Fiscalía y la Justicia liberaron a Achacollo. Continuaron con los procesos contra Aramayo. Tenemos más información sobre este tema y donde está la noticia está Telepaís. Rosángela Sanabria está en la avenida Bush, donde velan los restos de Marco Antonio Aramayo. ¿A qué hora se traslada el cuerpo a Santa Cruz? Adelante, Rosángela. Bien, gracias, Mayo. Así nos encontramos en la zona de Miraflores, a unos pasos del Monumento Bush, donde hace 30 minutos ha llegado el cuerpo sin vida de Marco Antonio Aramayo, desde el hospital de Cotaúma hasta este salón velatorio. Por ahora se lo está preparando para que inicie el velorio y posterior a eso tenemos entendido que mañana, doctor, se lo va a trasladar a Santa Cruz, o cuándo, ya que ahí también se lo va a enterrar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En realidad estamos coordinando con la funeraria, porque esta noche se prevé el traslado de sus restos mortales. ¿A qué hora, doctor? No se tiene todavía la conexión aérea porque estamos dependiendo también de eso, pero estimo que será en horas de la noche, a las 10, 9 de la noche, ¿no? ¿A qué cementerio se lo va a llevar? ¿Dónde se lo va a enterrar, doctor? Y bueno, eso ya es un tema de la familia. Ellos lo están manejando con mucha reserva porque, pues imagínense, es un momento muy crítico. Son 7 años que él ha estado preso y ahora está volviendo a su seno natal, a su tierra natal. Ya en una circunstancia diferente, ¿no? Lastimosamente, ya solo sus restos mortales, ¿no? Doctor, ¿cómo se encuentra la familia? ¿Ha tenido contacto con ellos? Sí, evidentemente, bueno, con el hijo, la esposa, y ellos están muy afectados, muy dolidos, con la certeza de que se ha ido un gran hombre, que se ha ido un hombre muy íntegro, un hombre cuyos valores y principios tienen que en este momento resaltar e irradiarnos a todos, tener esa valentía de lucha y sobre todo el no ceder pese a que le costó la vida. Pero estoy seguro que ese es un mensaje, porque Marco no va a ser un mártir. Doctor, ¿fue el único procesado por el caso Fondio? Evidentemente fue el único condenado, porque tiene una condena supuestamente en Tarija, otra en Cochabamba, perdón, en Oruro, otra en Pando, pero es el único supuestamente responsable, cuando en realidad lo que sí es el único que denunció, investigó y demostró el desfalco al Fondo Indígena, ¿no? Aún esperan los resultados de algunos exámenes. ¿Qué exámenes se han pedido para determinar la causa de su muerte? En realidad la causa de su muerte ha sido por el fallo multiorgánico que tuvo. Los exámenes que se han pedido ha sido para tratar de indagar a qué se debieron estos. Fueron diversos exámenes. La mayoría de la gente se quedó preocupada por el tema toxicológico, pero no es el único examen que falta. Se hicieron exámenes neurológicos, en sangre, en orina, en heces, contenido gástrico, pero a nivel rutinario para determinar exactamente qué es lo que tenía Marco y qué desencadenó este shock tan violento. El día jueves salió del penal y hoy día estamos, bueno, ya lamentando su fallecimiento, ¿no? ¿Cuándo tendrían que darle el resultado de estos exámenes, doctor? ¿Y en qué variaría el tema del proceso? En realidad, lo único que va a variar sería para conocer exactamente el por qué se le originó toda esta falla.
En realidad las consecuencias de su fallecimiento son precisamente estas fallas. De sus órganos, corazón, esencialmente pulmones y riñones. En realidad no va a afectar en nada, los procesos se van a culminar para Marco, pero esperemos que no se pierda la necesidad de investigar el fondo indígena. Nosotros decimos, son 7 años de investigación que no se ha hecho absolutamente nada, esperemos que esta no sea una muerte en vano y más por el contrario sea el inicio de una verdadera investigación del fondo indígena. Doctor, el gobierno ha indicado que se han respetado los derechos, ¿esto es verdad? Bueno, eso es muy relativo, tal vez este gobierno haya respetado considerando que es nuevo, pero los 2 anteriores, incluyendo el de transición, no lo han hecho. Se han hecho la burla de Marco Antonio Aramayo con procesos por acá, por allá y trasladándoselo de un lado para otro, lo cual constituye un elemento de tortura no solo psicológica, sino también física. Ningún cuerpo va a resistir 250 causas, ningún cuerpo va a resistir el ser trasladado intempestivamente de un lado a otro por régimen penitenciario o por las autoridades que decidieron trasladarlo. Entonces esos elementos también van a ser denunciados y la idea no es antagonizar contra el gobierno, la idea es de que el gobierno se dé cuenta que su ministerio público y el sistema judicial que hay en Bolivia es paupérrimo, es pésimo, es deprimente, porque ya lo dijo el ministro, se necesita una justicia humanitaria y eso está muy lejos de suceder en Bolivia. Doctor, en cuanto a estos procesos de tortura que usted dice, ¿se puede realizar un proceso, una denuncia y a qué instancia sería? Evidentemente vamos a acudir primero a la instancia constitucional, porque nosotros vamos a hacer nuestras las palabras del ministro de Justicia. El ministro de Justicia exhortó al Poder Judicial a que sea humano y vamos a ver si esa forma de hablar del ministro está repercutiendo en el Poder Judicial, porque tiene que hacerlo. De todas maneras, una vez obtenido el resultado, se va a acudir a vías internacionales para ver lo que realmente ha pasado con la vida de Marco Antonio Aramayo en estos 7 años. No solo nos referimos en estas últimas horas, sino esencialmente durante estos 7 años. Bueno, muchas gracias, doctor. Son las palabras del doctor Héctor Castellón, abogado legal de la familia y también de Marco Antonio Aramayo, quien nos ha indicado que esta noche él va a ser trasladado hasta Santa Cruz para ser enterrado. Así es, Rosángela, entonces preparan los restos mortales para trasladarlos hasta Santa Cruz, la ciudad que lo vio nacer y donde también se llevará a cabo el entierro. Muchas gracias, hasta más adelante. Tras el deceso de Marco Antonio Aramayo, la Dirección de Régimen Penitenciario rechaza que este ente haya dejado de lado la atención médica del detenido. La Administración Penitenciaria rechaza vehementemente lo que asevera el abogado respecto a que la Administración Penitenciaria no hubiese brindado el auxilio correspondiente al señor Marco Antonio Aramayo. Así, régimen penitenciario deslindó responsabilidad sobre el deceso de Marco Aramayo. Según el director de esta instancia, Juan Carlos Limpias, ellos cumplieron con vigilar su estado de salud. Hay que manifestar que ha tenido salidas externas a hospitales con los que la administración cuenta con convenios a nivel nacional. En este caso, el Hospital de Clínicas, hospital de tercer nivel, con los especialistas correspondientes, donde él ha podido acudir y donde la Administración Penitenciaria corrió con absolutamente todos los gastos. Creemos que hemos hecho y hemos asumido como Administración Penitenciaria, hemos cumplido como corresponde a nuestra responsabilidad y de eso también es testigo la misma familia. Es más, según el director del régimen penitenciario, Aramayo se negó a seguir las recomendaciones médicas y lo responsabilizó así de que se agravara su estado de salud. Los especialistas correspondientes le han dado el tratamiento, pero también hay una referencia ahí en el tema de la historia clínica donde refleja una indisciplina en el tratamiento. Marco Aramayo murió este martes por la madrugada, tras 7 años de detención preventiva y 256 procesos por haber denunciado corrupción en el fondo indígena. Y tras el deceso de Marco Antonio Aramayo esta madrugada, Rafael Quispe señala que uno de los testigos principales del caso del fondo indígena perdió la vida, víctima del Ministerio Público que busca la impunidad de una de las principales acusadas, la exministra Nemesia Chacoyo. El señor Aramayo nunca fue denunciante del fondo indígena, nunca fue denunciante. Denunciante es el Rafael Quispe, la Procuraduría, la Contraloría, esos son los denunciantes del fondo indígena. No es el único que estaba en la cárcel. La señora Elvira Parra, también que es director del fondo indígena, está en la cárcel. No es que era inocente, porque los más de 1.000 millones de bolivianos que han sido
que han ido a parar a cuentas particulares sin la firma, antes de Elvira Parra, después del señor Aramayo, no salía porque era director ejecutivo. Lo que era develado ante la población es de que quien ha ordenado transferir dineros a cuentas particulares es la señora Nemesia Chacollo. Eso es lo que ha develado, con audios. Entonces uno puede decir, el principal testigo del Fondo Indígena murió. Se ensañaron, sí, con 256 procesos. La muerte de Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, provocó anuncios de peticiones de informe y pedidos de cambio en la Administración de Justicia. Marco Aramayo fue director del entonces Fondo Indígena. Fue quien denunció un millonario desfalco a la entidad y los operadores de justicia decidieron abrirle 256 procesos y mantenerlo en detención preventiva durante 7 años. Aramayo falleció esta madrugada y ahora en la Asamblea Legislativa se escuchan pedidos de informe acerca de los detalles de este caso. Y yo no sabía que estaba con detención preventiva, yo pensé que estaba detenido ya con asuntos de cosa juzgada, pero nos enteramos que con detención preventiva eso es lo que hay que arreglar con el Ministerio Público y el órgano judicial. No solo se habla de informes, sino también de la necesidad de cambiar la administración de justicia en el país. No solamente debemos pensar en el caso Aramayo. El cuestionamiento viene en una profunda reforma judicial. ¿Cuántos casos similares puede existir? La oposición habla de adherirse a los reclamos y acciones que seguirá la familia de Marco Aramayo. Critica el hecho de que la exministra Nemesia Chacollo, que era cabeza de sector, ahora se encuentre en libertad. Piden se esclarezcan detalles de esta investigación. Es la muestra más clara de la injusticia en este país, es la muestra más clara de la violación de los derechos humanos, de la violación del debido proceso, de la justicia sometida y de la venganza política. Hoy falleció el señor Aramayo, mostrando y dejando en evidencia la crueldad, lo inhumano del régimen. Aramayo tenía al menos 250 procesos en su contra por la denuncia efectuada. La defensora del pueblo dijo que solo eran 80. Y desde el Colegio de Abogados de Chuquisaca se lamentó el actuar del Ministerio Público y jueces que tras haber ampliado una detención preventiva por más de 6 meses, cobraron la vida del exdirector del Fondo Indígena. Tenemos que decir que esto es responsabilidad estrictamente del Ministerio Público y de los jueces que lo han tenido con detención preventiva sin tener una sentencia ejecutoriada durante 7 años. Ciertamente, según el informe médico, el estrés que le ha provocado esta persecución es lo que ha conducido finalmente a su fallecimiento, ¿no es cierto? Y los únicos responsables definitivamente son aquellos quienes lo han perseguido y no lo han condenado hasta la fecha. No existe una sentencia ejecutoriada que lo haya encontrado culpable de los delitos que se le había endilgado. De hecho, es una legalidad. Lo que prevé la ley es que la detención preventiva no puede exceder 6 meses, ampliables hasta 1 año. ¿No es cierto? Y en este caso, como en muchos otros, se distorsiona la ley y se le inicia proceso tras proceso tras proceso y se le aumentan esos 6 meses a sucesivos procesos y eso en realidad la ley no lo permite.